Estimados jóvenes caficultores, muy buenas noches. Es un gusto saludarles y a nombre de la iniciativa de jóvenes caficultores, proyecto Nestlé ejecutado por la Fundación Conducafé. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes en una clase más de este curso, jóvenes caficultores. Esperamos que estén muy bien en sus lugares de origen. Hoy estamos ya listos para desarrollar una clase más del módulo Mi Café. El tema de hoy es tueste de café, una clase muy bonita, muy interesante, y esperamos que sea de su agrado y que les sirva mucho en esta formación que durante estos meses y estos años ustedes han venido tomando a través de este bonito proyecto. Siempre es recomendable, pues, en las sugerencias que le ponemos o les damos antes de iniciar la clase, tomar nota de lo más importante. Recuerden que nosotros, pues, habilitamos el chat después de la media hora de clase, pues alguna pregunta que vaya durante esa media hora la pueden tener lista para hacerla en el momento de hacer las preguntas. También es importante tener una buena conexión a internet para que no se pierdan y lleven toda la secuencia de la clase. Utilice un audífono lo mayormente posible para tener la mayor concentración. Apague su micrófono que está en Zoom. Otra, recomendación importante es registrar su nombre también para al momento de hacer sus consultas o revisar sus consultas podamos referirnos de manera personal a su pregunta. Apaguen su cámara y pues algo muy importante es que registren su asistencia. Recuerden que ya estamos ya en las últimas clases, ya casi termina este curso largo. 30 de noviembre estamos inaugurando, haciendo la clausura y también les estamos haciendo llegar su diploma. Entonces, es importante que usted tenga registradas todas las asistencias. Le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes que ya están inscritos y que están ya conectados a través de Zoom. También a los participantes que están a través de la plataforma de Facebook y los que están en YouTube. Bueno, el día de hoy, pues, la clase, como le mencionaba anteriormente, es muy bonita en lo particular. Yo me siento muy identificado también con esta clase. Se llama Tueste de Café. Pero voy a dejar al ingeniero Alex Caballero para que pueda compartir con ustedes estos conocimientos sobre el tueste de café. Ingeniero Caballero, muy buenas noches y bienvenido a la sala. Los estudiantes pues están ansiosos por recibir la charla. Muy buenas noches, jóvenes caficultores, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, ingeniero Frederick, por la moderación y por el apoyo aquí. Módulo Mi Café continúa, ¿verdad? Lo inauguramos el día de ayer con la clase de análisis físico y tiene todo lo que el componente, ¿verdad?, de relación directa. Así que si alguno de ustedes no la pudo ver, le recomiendo, ¿verdad?, que la pueda ver para que se ponga al día y para que se ponga también con la idea clara para que relacionemos los conceptos. Ayer la ingeniera Suani nos presentaba acerca de la importancia, ¿verdad?, que tiene conocer el tema del café, conocer cuáles son los defectos en físico, cómo se hace un análisis, cómo identificamos el café que no cumple con la parte de control de calidad, cómo identificamos algunos aspectos críticos en la cadena de suministro de lo que es el café, cuando estamos hablando especialmente de lo que son las mezclas, las diferentes preparaciones que hay para exportar el café. Entonces, todo eso lo estuvimos viendo el día de ayer. Así que en resumen, ¿verdad?, para que estén conscientes, ¿verdad?, de esta temática, es que nosotros hacemos primero esa parte de análisis, de identificar cómo están los defectos del café, para luego continuar con esta otra etapa que es muy importante, ¿verdad? Entonces, desde la primera clase que se empezó con el módulo Mi Finca, iniciando con la historia de las variedades del café, arábico y robusta, ¿verdad?, que lo impartió la ingeniera Linsen, hablábamos de la importancia que tiene el café, ¿verdad? Cómo se descubrió, la leyenda del pastorcito Carly y su cabra, ¿verdad? Muy importante. Él mencionaba lo que debe hacer el proceso, ¿verdad? Cómo se llegó, cómo se movió el café desde sus orígenes en el antiguo Etiopía, más conocido como Yemen, ¿verdad? Las variedades de café, toda esa historia que nos contaron finalmente y que es una de las versiones más aceptadas, cómo funciona y cómo llegó a las Américas. Y hoy por hoy es un producto de calidad, es un producto que está orientado a una cultura del café. Entonces el café es sometido a un conjunto de procedimientos
en diferentes momentos, ¿verdad? Hay climas, hay regiones, antes de llegar a lo que es la etapa final de la cadena productiva. Entonces, en cada una de esas etapas se presentan algunas modificaciones y algunas propiedades, propiedades físicas, bioquímicas y sensoriales. Ahora, el gran control a veces que tenemos o desconocemos nosotros de algunas etapas de las que nos estamos involucrados con el tema de café, es que el proceso del café es un proceso largo, ¿verdad? Un proceso que tiene un inicio, tiene un sistema de cómo empieza, cómo se lleva desde el campo hasta nuestra mesa. Y muy importante, ¿verdad? Que el cultivo del café representa cultura, representa tradición, costumbres que ya están bien arraigadas a lo que es nuestro estilo de vida. ¿Quién por la mañana no se levanta y toma su primera café, taza de café en la tarde? Lo hace nuevamente, se toma una taza de café. ¿Quién no va a tomarse un café con un amigo? Entonces, el café viene a ser un sistema de cultura y que viene a ser parte de los momentos de nuestra vida. Lo que nos gusta especialmente el café. Y a los que no, de repente están en un entorno que tienen que convivir o conviven de alguna manera y hay otros componentes. Cuando estamos hablando a nivel de cultivo, ya le hemos hablado en el curso, en el módulo Mi Finca, esencialmente de cómo se maneja, el tipo de suelo, qué variedades se utilizan, la densidad de siembra, todos los aspectos relacionados a fertilización, manejo de los residuos del cultivo, del proceso de beneficiado, muchas cosas. Es un concepto amplio lo que hemos visto a nivel de cultivo, cómo se maneja, cómo se integra con los sistemas agroforestales. Y bueno, eso es la parte que nosotros hemos estudiado en todo este curso. Luego viene la parte de la recolección. Aquí con la recolección ya damos un paso más hacia el proceso del café. Tratamos de colectar ese preciado grano, ese fruto, ¿verdad? Que a fin de cuentas ha sido el resultado de 3 años de trabajo o de un año completo, haciendo modificaciones importantes en lo que es el cultivo, ¿verdad? Aplicando enmiendas al suelo, haciendo control de plagas, control de enfermedades. Así que ese es como la cereza del pastel, llegar a ese momento de la recolección, porque es cuando el productor empieza a ganar más y empieza a trabajar y a obtener resultados de su fruto. Luego viene el proceso de beneficiado, que es un punto crítico de control aquí. ¿Por qué? Porque muchas de las prácticas que se hacen en el beneficiado van a influir directamente en la calidad del café. Entre ellos hay que considerar la calidad del agua, las buenas infraestructuras que hay en el beneficiado, el manejo de la pulpa y las aguas mieles, y el manejo de los procesos de fermentación, que pueden ser de 8 horas, de 10, de 12, hasta de 18 horas en las zonas que son más frías y que requieren más tiempo, ¿verdad? Para que se haga el proceso de fermentación. Luego viene la parte de secado, ¿verdad? Otro punto crítico, ya el ingeniero Suani hablaba en la clase de análisis físico, que un café que está sobresecado empieza a envejecer más fácilmente. Y un café que tiene muy alta humedad es un café que no se puede preservar muy bien. Y los rangos que ella hablaba, ¿verdad? Entre 10 y 12%, entre 11 y 12, ¿verdad? Que son los adecuados para poder almacenar el café y para poder llevarlo al siguiente proceso, que es el trillado. Ya en el trillado ella nos presentó un video que lo vimos y explicaba la relación 1:20, los rendimientos para obtener de café pergamino seco a lo que es café en oro, en grano verde, exportable, y toda esa parte del análisis y el trillado. Y finalmente, en el tema de hoy que nos vamos a concentrar es en la parte de tostado. Tostado lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Como una antesala al siguiente paso, que es la próxima semana, la preparación de la bebida, ¿verdad? Cómo influye el tostado y que es un aspecto fundamental para poder definir y dar un diagnóstico también de la calidad, a fin de cuentas, porque el café se compra, se vende por la degustación, por el sabor que da, por esos atributos que tiene propiamente. El café no se compra porque es bonito, sino porque sabe bien, que es un producto alimenticio. Y bueno, aquí tenemos lo que es la fórmula química del café. La fórmula química del café es esta que tenemos aquí, la forma estructural, y esta nos dice, nos identifica, ¿verdad? Especialmente que es esa molécula que les decía que nos une, que nos permite mantenernos enérgicos, esa taza de café que pensamos que nos vamos a tomar y nos va a quitar el sueño, esa taza de café que compartimos con alguien, con un amigo.
Entonces es esa parte energética que nosotros queremos conseguir del café y viene de la cafeína. Muy importante. Ahora empecemos en primera instancia con el tema de qué es una máquina tostadora de café. Una máquina tostadora de café es una máquina capaz de hacer todo el proceso de convección, de transferencia de calor y de proporcionarle ese medio físico o ese ambiente donde el café pueda convertirse o pasar de ser un grano oro verde a pasar a un proceso de tostado para continuar con la siguiente cadena del proceso, que es la preparación de bebida. ¿Y por qué comúnmente está compuesto? Está por una chimenea para liberar los gases y el calor residual, una maquinaria que sirve para mover, ¿verdad? Puede ser un motor eléctrico de combustión para mover la maquinaria interna, por la cual también se hace transferencia de aire. Luego tenemos el quemador, que es donde se genera la llama, donde hay la alta temperatura para, por medio del calor, transmitirle a lo que es el café esa alta temperatura. Y luego tenemos un área refrigerante, que en esa área refrigerante es necesaria para poder manejar las temperaturas a nivel de lo que es el tostador. Y también tiene aquí otra parte donde ingresa el café, que es la parte de entrada. Ahí es una entrada, ¿verdad?, que permite, ¿verdad?, agregar el café ya sea a nivel de muestra o a nivel industrial. Hay un pequeño cilindro, más bien un cilindro adecuado al tamaño o la capacidad de la máquina tostadora de café, que permite ingresar un volumen variable. Hay para tomas de muestra, ¿verdad? Como se hace en catación, que se utilizan 120 gramos de lo que es la parte de café, y hay otros que son más industriales, que tienen una capacidad mucho más grande para poder hacer el proceso de tostado del café. Vamos a ir avanzando. Un poco de la historia, ¿verdad?, que me gustaría comentar acerca de las tostadoras es que en el Cairo, Egipto, en el siglo XVI, se empezó a analizar, ¿verdad?, y a diseñar un tostador un poco más grande para poder aplicar la llama aquí en la parte de abajo y darle un giro a lo que es el proceso del tostado. Así se le da movimiento y a través de estos orificios se liberaban algunos gases. Posteriormente, para 1824, Richard Helms empezó a trabajar un tostador más modificado que cumpliera con algunos requerimientos, donde los cuales era medir principalmente la temperatura y poder darle más oxigenación o más entrada de aire al proceso de combustión en el proceso de tostado, que en este anterior no se podía hacer. Principalmente era aportarle calor a la parte metálica para que el calor por convección se movilizara a las diferentes partes internas del ciclo. Esas eran algunas, un poco de la historia acerca de los tostadores. Avancemos ahora con algunos tipos de tostadoras. Entre ellos vamos a mencionar, como hay en algunas marcas que son de interés y que han sido bastante utilizadas. Entre ellas tenemos la Probat, que es una de las mejor calificadas y mejor utilizadas en la industria del tostado de muestras. Tenemos la Coffee Pro, la Kafka, la Coffee Jane, la Freeze Rod, tenemos la Bar Café y la Coffee Trace. Así que hay diferentes tipos de tostadores, desde más pequeños hasta más grandes, de muestras y un poco más industriales. Y también hay una manera bien artesanal, como lo hacía nuestros antepasados, ¿verdad?, que lo hacían a través de comales, en un proceso que generaba bastante hollín, bastante humo, ¿verdad?, pero ya no se utiliza mucho. Tenemos algunos tostadores un poco más pequeños para tostar muestras bastante pequeñas, portátiles, que se puedan movilizar y que permitan hacer la actividad un poco más eficiente. Ahora, ¿cuáles son algunas recomendaciones antes del tostado? Lo primero es conocer el estilo de consumo, costumbre o uso que se le va a dar a ese café de extracción. En la tarde alguien me decía: ingeniero, mire, disculpe, tengo una duda. ¿Qué opina usted acerca del café que se tuesta medio, que es el mejor café? Ya vamos a ver los tipos de tostado. Este tipo de tostado medio, me decía, es el mejor café porque es el café que no se amarga. Ahí depende, ¿verdad? Y lo quiero remarcar ahorita antes que lleguemos a ver los tipos de tueste. El tostado que usted le va a dar depende para el uso que se le va a dar. No es lo mismo que usted quiera un tostado para catar el café, hacer un tostado medio, a que usted quiera un tostado de café para preparar expresos, porque para expresos usted requiere que tenga un tostado más oscuro, ¿verdad? Porque va a preparar otra bebida que va a ser la base
la preparación de otras bebidas en lo que es barismo. No es lo mismo que usted quiera un tostado de café para los métodos de filtrado, ¿verdad? De repente quiere un tostado más claro o medio claro. Entonces, depende del uso que se le va a dar. Además, también depende del uso que le da el consumidor. Si el consumidor o el cliente de su producto quiere un tostado más oscuro, usted le va a vender un tostado más oscuro. Si él quiere un poco más claro, entonces le va a vender usted un poco más claro. Así que depende del estilo de consumo que usted le dé y que la persona que está interesada en su café también le dé un estilo de consumo, ¿verdad? Así que depende de esas condiciones. La otra es que la otra recomendación es que el café trillado debe ser clasificado y limpiado de impurezas que puedan afectar o dañar equipos o provocar su disminución en la calidad. Es muy importante los análisis físicos, el muestreo, ¿verdad? Como lo explicaba la ingeniera Suani el día de ayer, identificar cuáles son esos defectos que se encuentran en físico del café. Se hace un análisis, ¿verdad? En cuanto a determinar cuánto es el oro productor y el oro productor limpio, ¿verdad? Que ya es aceptable. Así que eso es los análisis a nivel físico. Luego, tener conocimiento de la materia prima o el café a tostar. Aquí se hace una evaluación física o densidad. ¿Por qué? Porque hay aspectos muy importantes relacionados que tienen que ver con características propias del café. Por ejemplo, el café de altura tiene mayor calidad, tiene menor volumen, pero tiene más peso, es decir, que son granos más grandes. Evidentemente, ¿verdad? Por las condiciones climáticas, el desarrollo de la planta, la capacidad que tiene la planta para desarrollar y producir frutos en la zona alta, versus las condiciones que tiene en la zona baja, ¿verdad? Que puede ser menor calidad, tiene mayor volumen, pero tiene menos peso. ¿Y a qué nos referimos con eso? Son granos un poco más pequeños. Entonces, por superficie específica que tiene el grano en sí mismo, al ser granos más pequeños, va a entrar una mayor cantidad de granos en un volumen definido. Así que en zona baja van a ser un poco más pequeños, en zona alta van a ser los granos un poco más grandes. Tenemos otra recomendación: el café debe tener una humedad entre el 11 y el 12% para poder ser tostado, lo cual influye en la curva de tueste del café y en el rendimiento. Y aquí más adelante vamos a llamar al ingeniero Frederick que nos comparta esas experiencias que ha tenido con los jóvenes, ¿verdad? En algún momento, trabajando y explicándoles en campo con el aula móvil, ¿verdad? Que se mueve a todo el país, el tema de la curva de tostado y las condiciones del café. Ahora, tenemos también tostadoras con buena combustión y los controles de los parámetros que deben medir temperatura, debe medir la humedad de ingreso del café, debe medir el peso si es posible para ver en cuánto anda la pérdida de peso final, el rendimiento. Entonces, todas esas variables usted las controla. Y finalmente, conocimiento del tostador, es decir, debe de conocer procesos térmicos, debe de conocer qué experimenta durante el café. Durante el café está en la curva de tostado. ¿Por qué? Porque con eso conoce qué es lo que está haciendo. Y por eso es importante que la persona se capacite. Ahora, hablemos del tueste del café. El tueste del café es un proceso físico-químico a través de las cuales las características iniciales de la materia prima, es decir, del café verde que ingresamos, son modificadas o alteradas para producir otros componentes, es decir, darle sabor, balancear acidez, sabor residual y cuerpo del café. ¿De acuerdo a qué? A la necesidad del tostador o al gusto del cliente. Entonces, recordemos lo que decíamos: el café que se mete a tostar, ¿verdad? Tiene modificaciones que orientan a esas modificaciones propias del grano y que se le da esos atributos que son necesarios expresarlos en la bebida. Entonces, es un proceso térmico que resulta en cambios físicos y químicos que desarrollan compuestos responsables del aroma y del sabor. Así que por eso les vamos a, ya que estamos entrando en concepto, a proyectar un video, ¿verdad? El ingeniero Marvin me ayuda para ver el tema del tueste del café. Adelante, ingeniero Marvin. Hola, mi nombre es Fernando Velázquez, soy instructor del curso de calidad de café del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de la Caficultura Hondureña, proyecto de Nestlé y ejecutado por la Fundación Conducafé. En este momento vamos a hacer una demostración de lo que es un tueste, aunque también vamos a aprovechar la oportunidad para mostrar otros tipos de tostadora. Entre ellas tenemos aquí la Coffee Pro con la que contamos en el curso, y también que es una tostadora que puede ser utilizada por pequeños tostadores o cafeterías que
ya que pueden accesar a ella un poco más fácilmente. También tenemos esta otro tipo de tostadora que las tres que vamos a mostrar pues tienen la misma funcionalidad, aunque esta es de una marca pinalense, que normalmente la encontramos en pequeñas cooperativas o grupos de pequeños productores porque también son más económicas. Y donde haremos el tueste pues es en una marca más reconocida de fama internacional, lo que es la Probat, donde mostraremos todo lo que es el tueste. En las tres tostadoras se utiliza el mismo proceso, el cual haremos a continuación. Para comenzar pues hay que considerar parámetros como lo que es la cantidad de café. En este caso utilizaremos 120 gramos, el tema de tiempo y el tema de la temperatura. Ahorita vamos a vertir ya el café y vamos a considerar el tiempo a su vez. La temperatura puede oscilar entre 150 y 180 grados centígrados y a partir de que se vierte el café se empieza a tomar el tiempo. Un tueste puede oscilar entre 8 y 12 minutos. El primer punto del tueste es el punto de cambio, que es cuando se estabiliza la temperatura del café verde con el tambor del tostador. Y ese oscila entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio. Aquí podemos observar ya el cambio de coloración, que es normal, y empieza a subir la temperatura del tueste. El segundo punto del café es cuando ya se torna color amarillo, y ya se puede andar entre los 3 minutos y medio y los 4 minutos. El último punto es cuando ya el café está color marrón o color café previo a lo que es el crack, que se puede observar así, que ya está haciendo el crack o el pop. Entonces, a partir de este punto se inicia todo lo que es el desarrollo del café, dándole entrada de aire y regulando lo que es la temperatura. En este punto el tostador tiene que estar al celo de todo lo que es el proceso de tueste y empezar a llevar los tiempos. El desarrollo del café puede oscilar entre 1 minuto, 1 minuto 10, 1 minuto y medio, 2 minutos y medio, según sea la calidad del café, según sea la altura del café. En este caso, normalmente oscila entre 1 minuto y 1 minuto 10. Vamos a finalizar el tueste al minuto 10 de desarrollo, el cual lo haremos en este momento. Finalmente el café se deja enfriando para que, respetando las normas de la SCA, entre 8 horas y 24 horas después pueda ser catado. Bueno, esta ha sido una demostración de lo que es el tueste. Respetando las normas de la SCA, se espera un tiempo entre 8 y 24 horas después para proceder a catar el café. Muchas gracias y nos vemos en la clase. Perfecto, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo y analizando en el video, el tueste del café provoca cambios, ¿verdad?, muy importantes a nivel de color, forma, volumen, la masa, la humedad y la densidad del grano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y eso influye, ¿verdad?, todo el proceso. Ahora vamos a hablarle acerca de un proceso de lo que es la torrefacción. La torrefacción consiste en someter el café a temperaturas que oscilan entre 180 y 200 grados para obtener el sabor característico de café tostado. Torrefacción nos referimos al proceso de darle y de someter el café a condiciones, ¿verdad?, para poder generar el sabor y el aroma, a la acción de poder hacerlo, de poder procesarlo y darle esa preparación
que va a tenerlo listo para pasar al proceso de catación, para pasar al proceso de preparación de bebidas, ya sea bebidas filtradas o bebidas de infusión. Eso es muy importante que lo podamos mencionar y definir así. Ahora, cuando hablamos de torrefacción, tenemos dos condiciones muy propias. Tenemos cambios físicos y tenemos cambios químicos. De esos cambios químicos, analizamos la pérdida de peso, que eso se analiza. Si usted ingresó 120 gramos de inicio, las pérdidas de peso andan entre el 15 al 20%. Posiblemente cuando usted ya saque el café tostado, después del rango de tiempo que se analiza entre 8 a 12 o 13 minutos, usted no va a obtener 120 gramos al final, va a tener 100 o incluso 90 o 105 gramos. ¿Por qué? Porque hay una pérdida, ¿verdad?, de humedad, hay una pérdida de liberación de gases, especialmente dióxido de carbono y otros compuestos. Hay pérdida de peso a nivel físico. Hay un cambio de color y esto se explica bajo el fenómeno de apareamiento enzimático. Nosotros lo hemos visto en otros productos, por ejemplo, en una manzana, usted corta una manzana a la mitad y la deja en la refri o la deja afuera expuesta a temperatura ambiente y a superficie ambiente. Usted ve que al pasar el tiempo la manzana, la parte blanca empieza a cambiar de color, se pone un color oscuro, cafezoso. Ese es el cambio de color y es un fenómeno físico, ¿verdad?, que lo podemos evidenciar bajo el apareamiento enzimático. Hay un aumento de volumen, hay algunos granos que se hinchan y tienen otra característica muy especial, que son molibles, es decir, que se pueden modificar la estructura del grano a partes más pequeñas para que usted lo pueda aprovechar. A nivel de cambios químicos, tiene liberación de CO2, humo y hollín, regulando la temperatura de la llama, ya lo vamos a ver en un momento. Se producen aromas aromáticos, ¿verdad?, que podemos evidenciar. El proceso de tostado de café libera unos aromas deliciosos como a maní tostado, a semillas tostadas, a chocolate y representa algo muy bonito, ¿verdad? Es muy importante. Y ahí empezamos a liberar esos sabores que van a definir la característica propia que tiene el café. Entonces, el proceso de torrefacción, el proceso de procesamiento del café en esta etapa es poder habilitar o poder dar la posibilidad a que ese café verde y ese café oro, que es materia prima, libere todos esos atributos y podamos disfrutar. Así de sencillo. Analicemos esta variable que es la densidad del café. La densidad se define como masa entre volumen, como una fórmula, y es la cantidad o la proporción en relación al peso que cabe en un determinado volumen. Por ejemplo, aquí si pesamos 120 gramos de café, aquí lo vemos, 120 gramos de café verde y lo introducimos en una probeta, nosotros posiblemente vamos a obtener valores muy cercanos a 600 a 700 gramos por mililitro o gramos por litro. Entonces, ¿qué significa? Tratar de ver cuánto es la cantidad de granos de café que caben dentro de cierto volumen. Entonces, si los granos son más grandes, es decir, que tienen una mayor superficie específica de contacto, quiere decir que van a entrar menos granos. ¿Por qué? Porque entre más grande es, menos granos van a entrar. Si los granos son pequeños, van a entrar mayor cantidad de granos. Es decir, que aumenta el volumen. En este caso, ¿verdad?, puede ser el mismo peso, pero lo que va a variar es el volumen y finalmente los valores de la densidad. Y es el ejemplo que analizamos y eso es para lo que nos sirve. Conocer la densidad del café, es decir, que si es un grano bastante pequeño, muy pequeño, podemos decir que ese grano de café cuando lo llevemos a tostar va a salir muy rápido. ¿Por qué? Porque no va a estar tanto tiempo expuesto a la temperatura, va a ser mucho más fácil que él se pueda tostar. A no ser que llevemos un grano un poco más grande, más grueso, él va a tardar un proceso de tostado porque es mayor la superficie de contacto que debe entrar en calor dentro de la máquina de tostado. Eso es muy importante. ¿Y qué analizamos? ¿De qué depende que sea un grano más pequeño? Una zona de baja altura con respecto al nivel del mar. ¿Y de qué depende que sea un grano más grande? Una zona de altura. Esas son las dos diferencias. Y bueno, a nivel de llama, que es una variable que tenemos aquí que la debemos analizar, es muy importante, ¿verdad? Cuando se está haciendo el proceso de tostado, regular esa llama, porque la llama se utiliza como la fuente de calor. Ahora, si la llama es de color amarillo, es deficiente y vamos a tener problemas con el café. Es un tueste deficiente y me va a dar un sabor ahumado. ¿Por qué? Porque se está haciendo una combustión incompleta y hay falta de oxígeno. Y esto produce
una gran cantidad de monóxido de carbono, una acumulación de hollín y polvo en el quemador y en el tambor de la máquina. Así que lo que vamos a hacer aquí es limpiar bien y regular la entrada de aire. Cuando ya regulamos la entrada de aire y se produce lo que es la llamada color azul, se ha logrado una combustión completa. El gas que está realizando el proceso de tostado está realizando, ¿verdad? Una quema completa, está realizando el aprovechamiento del calor muy completo, no se generan residuos de hollín, las temperaturas alcanzan los 1400 grados, que es las condiciones ideales que requiere la llama para poder ser el tostado. Ahora, ¿cuáles son las formas en las cuales se transfiere el calor en proceso de tostado? Bueno, por convección, radiación y contacto. Se recuerdan que al principio les decía yo que en la parte estructural de la máquina hay un cilindro. Ese cilindro, ahí y hay una entrada por donde se deposita el café. Una vez el café se le da movimiento, se enciende la llama, se le da calor. Entonces, ese calor se transfiere a través del aire, porque el aire que está internamente gana calor, gana temperatura. Entonces, eso genera un ambiente de radiación. Además, hay una superficie de contacto que el grano entra en contacto con el metal que provoca, ¿verdad? Que esté en constante movimiento, hay aireación y además el metal está tan caliente porque recibe la llama que posteriormente el grano recibe también la llama. Así que es el proceso de tostado de café. ¿Y cuáles son las reacciones químicas que se dan ahí? Bueno, muy importante, que la primera que es la relación de Maillard. La relación de Maillard, la que tenemos aquí, ¿verdad? Por mencionarlo, es una reacción de varias químicas complejas que producen melanoidinas coloreantes que van desde color amarillo hasta color café oscuro. Es decir, algunas enzimas que se desarrollan a través en el proceso de tostado que permiten visualizar cambios significativos a nivel de lo que es nuestro producto. En este caso, podemos evidenciar también en otros productos, como por ejemplo la costra que se hace en el pan cuando lo tostamos, o en la carne cuando pasa por un proceso, ¿verdad?, de alta temperatura, se ve como color café. Entonces lo mismo pasa con el café, cabe mencionarlo, pasa por esos procesos de altas temperaturas y de ahí vienen otros procesos como la caramelización, en los que se liberan ciertos compuestos orgánicos y aromáticos, y el pardeamiento oxidativo enzimático que explica, ¿verdad?, los cambios de coloración del café a nivel de lo que es un color verdoso a un color más oscuro, color café, o un color casi tirando entre café y negro y un poco de amarillo. Así que esos son algunos de los colores. ¿Cuáles fases hay en el tueste del café? Hay una fase exotérmica en la que el grano libera calor, hay una fase endotérmica que él gana calor. Entonces, aquí lo que tiene que ver es la humedad interna que hay en el grano, ¿verdad? La humedad interna que hay en el grano empieza a reducirse, ¿verdad? Entonces él pasa por todo ese proceso de liberación de gases y en eso gana y cede calor. Así que le vamos a llamar aquí al ingeniero Freddy para que venga y nos apoye aquí con la curva de tueste y nos cuente esa gran experiencia que tiene día con día, que es su diario vivir. Bueno, gracias, ingeniero. Sí, para apoyar un poco y comentarles que nosotros en el aula móvil tenemos el proceso de, o sea, el equipo para practicar el tueste. De hecho, pues inducimos a los estudiantes para que puedan conocer el instrumento, en este caso un tostador de muestras de 2 cilindros, para justamente conocer todas estas variables que se tienen que tomar en cuenta al momento de tostar. Algo muy importante para aportar un poco más a la clase es que aparte de la densidad hay otras variables que tienen que estar muy presentes antes de tomar o de poner o depositar la muestra del café a un tostador, y eso tiene que ver con, aparte de la densidad, que ya lo explicó el ingeniero Alex, la humedad es muy importante. Si no sabemos a qué porcentaje de humedad está ese café, probablemente no vamos a desarrollar una curva de tueste que se asemeje al perfil que andamos buscando. Es decir, bueno, al inicio les hablaba el ingeniero que las humedades que se manejan tanto para comercialización como para preparación de cafés tienen que andar entre 10 a 12%. ¿Qué pasa si tostamos un café de 13% de humedad, de 14% de humedad? Probablemente los tiempos de desarrollo tienen que ser muy prolongados y vamos a extraer o provocar sabores no deseados como sabores herbales y pastosos en el café. ¿Qué sucede si el café ya es un café cansado, viejo,
de mucho tiempo de trillado en oro y lo tenemos mal almacenado y empezamos a una temperatura alta, probablemente el proceso, el punto de cambio o el proceso de caramelización va a ser demasiado corto, que vamos a extraer sabores metálicos en café. Entonces, la variable de humedad es muy importante tomar en cuenta. Otra variable importantísima es saber la variedad del café. Recuerden lo que hablaban de la densidad, probablemente algunos granos también pueden ser pequeños, pero muy altos en densidad, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, los catuaí, es un grano muy menudo, pero que son complejos de tostar por el tema de la densidad también que ellos tienen, por el cultivo y las alturas donde se desarrollan. Otra variable importante que deben de tomar los jóvenes para empezar a tostar es conocer del proceso, ¿verdad? El proceso de secado. Hay dos vías para secar, ya lo vieron en los módulos anteriores, tenemos por la vía húmeda o los famosos cafés lavados o suaves, y tenemos también el otro proceso por la vía seca, donde tenemos los naturales, los melados. Entonces, los procesos es muy interesante porque tostar un melado o un natural requiere de mucha también experiencia. En la curva de tueste, pues manejamos, bueno, es una herramienta que nos facilita, ¿cómo se llama? Conocer nuestro equipo, conocer las variables del café y poder jugar con las variables de, ¿cómo se llama? Del tueste. En la fase de tostado hay, como explicaba el ingeniero Alex, hay tres importantes fases. Una es la parte de secado, la otra es la reacción de Maillard y por último la fase del desarrollo, ¿verdad? Si se fijan, en este caso, la curva de tueste tiene dos variables que se utilizan, ¿verdad? En este caso estamos tomando el tiempo de la intensidad del tueste a través del tiempo y tenemos la temperatura también considerando la intensidad. ¿Por qué tomamos las variables anteriores? Para conocer a qué temperatura vamos a iniciar. En este caso, temperaturas normales para cafés de densidades bajas, de variedades que son tradicionales. Entonces, manejamos en nuestro tostador en temperaturas de 150 a 155 grados Celsius, ¿verdad? Igual el tostador tiene su respectivo manómetro para medir o llevar el registro de grados Celsius o grados Fahrenheit. Luego procede, lo primero que pasa en esa reacción es el punto de cambio, como bien explicaba el video, ¿verdad? Si el café empezamos, por ejemplo, a un tueste, una temperatura muy baja, es decir, empezamos a 130, entonces ese punto de cambio lo va a dar demasiado bajo, o sea, es muy prolongado, es decir, el café, si lo metemos a 140, a 130 o 120, por ejemplo, entonces ese punto de cambio o la liberación de agua concentrada en la humedad del café va a ser muy prolongado y probablemente ya al momento de la reacción de Maillard o el desarrollo de tueste, vamos a provocar que el café no alcance el suficiente desarrollo y vamos a dejar un perfil un poco más ¿cómo se llama? Desarrollar en este caso más la acidez, ¿verdad? Aquí tenemos la fase o las etapas que hablábamos anteriormente, la fase de, ¿cómo se llama? Ya de exotérmica, donde se desarrolla el primer crack, ¿verdad? En la fase de Maillard es muy importante conocer esa etapa porque es donde vamos a darle los sabores o desarrollar los sabores del café. Recuerden lo que hablaba el ingeniero Alex. En la fase de Maillard, la reacción de Maillard, sucede lo que es la producción de melanoidina, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con los sabores. Que en esa parte se da en la parte, como hablando en términos comunes, como es cuando se dora el café, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos demasiado rápido, vamos a arrebatar el café. Entonces, tiene que hacer en el proceso adecuado para lograr un buen sabor, ¿verdad? Y un buen perfil de tueste. Luego tenemos la fase del desarrollo. Aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que se llama el primer crack, ¿verdad? El primer crack también es muy importante tomarlo y tener, ¿cómo se llama? Ese tacto para escucharlo, porque es nuestro punto de partida. En el primer crack es donde, después de estar el café liberando calor, entonces el primer crack, el grano libera esa presión, entonces como que se rompe a través de su embrión.
liberando CO2, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nosotros, es nuestro punto de partida para definir nuestro perfil de tueste. Si vamos a tostar para catación, pues los desarrollos son no tan prolongados, 1:10 a 2 minutos, como lo hablaba el ingeniero en el video anterior, o depende también de las variedades y las otras variables que hemos analizado anteriormente. Si ya estamos usando o estamos tostando para expreso, por ejemplo, entonces ya después del punto, el primer crack, el desarrollo de tueste tiene que ser un poquito más prolongado, y ya para desarrollo de tueste para consumo local o consumo tradicional, pues ya los tuestes o el desarrollo es un poquito más prolongado. Entonces, en resumidas cuentas, la curva de tueste, ¿verdad?, la desarrollamos en primera instancia para tener, ¿cómo se llama?, un punto de partida o una comparación, ¿verdad?, en nuestros registros, para que la muestra que estamos catando la vamos a tostar según el perfil que más se asemejó o que mejor se comportó en taza. Recuerden que catamos el café para luego mandarlo al tostador, y el tostador va a replicar nuestra curva de tueste o nos envía, en este caso cuando hay una comercialización, nos envía la curva de tueste para nosotros replicar esa curva de tueste, perdón, y estar seguros que estamos enviando el café que nos están solicitando. Gracias, ingeniero Freddy, por su aporte. La verdad que es bonito compartir esto y poder conversar acerca de la calidad del café, y también más que de su diario vivir. Así que, bueno, jóvenes, ahí nos pueden enviar al chat un poco de las preguntas que ustedes tengan o comentarios acerca del tema, mientras vamos avanzando aquí con la temática. Ahora vamos a ver el tema de los cambios graduales de color y sabor que hay eventualmente en lo que es el tostado del café. Podemos ver cómo ingresa, de qué color, ya cuando pasó por todo ese largo proceso de cultivo y va a iniciar la parte de la torrefacción, la parte del proceso de prepararlo para que pueda ser procesado en la parte de bebidas. Aquí vemos que va oscureciendo, va liberando aromas, va liberando sabores, a maní, a chocolate, a maní tostado, a semillas tostadas. Luego va cambiando hasta el color que queremos, y ese color que queremos se va a definir dependiendo de unas consideraciones especiales. Y resulta que en análisis físico se considera tratar de darle la limpieza o de darle el acceso, la oportunidad de que el café vaya lo más limpio para que no afecte la calidad. Porque hay, y de repente ustedes cuando hagan el tostado se les van a ir unos que otros granos ahí, si no de repente no se percataron, porque esto siempre pasa. Y algunos de esos granos que se van y que es bien difícil a veces identificarlos porque se parecen mucho a otros granos que hay, que podemos ver, un grano sano se ve así y un Quaker se ve así. Ahora, cuando estamos en el proceso de tostado, por más que se le dé temperatura y tiempo ahí en el proceso de tostado, esos granos nunca van a alcanzar el color que se requiere. Entonces, el color que se requiere de repente es un café oscuro, y el Quaker va a quedar así como un grano más amarilloso, más anaranjadito. Entonces, eso va a modificar. ¿Y quiénes son esos granos Quaker? Son granos inmaduros que alteran negativamente, es decir, muy mal, el sabor del café. Se estima que el 2%, por lo menos si se encuentra en una muestra, esa cantidad de grano Quaker, van a generar un sabor áspero, astringente y seco. Es decir, que producen algunos cambios muy significativos en lo que es el sabor del café y en los descriptores que puede utilizar el evaluador o el catador de ese grano de café. Entonces es muy importante para llegar a la fase final de tostado poder hacer un buen análisis físico y un muestreo de lo que es los granos de café para poder tostar la parte de calidad. Ahora viene finalizado el tueste, el grano ha sufrido algunos cambios importantes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Y entre ellos, para resumirlo, ¿verdad? Pierde peso, alrededor del 15 al 20% de su peso, debido que hay evaporación de la humedad y otros gases que se liberan en sus componentes. Ahora, el grano aumenta de volumen entre un 100 a un 130% en función del tipo de tueste y la calidad del grano. Ahora, se han creado finalizado una vez el tueste, más de 860 nuevos compuestos aromáticos responsables del gusto y la degradación de los aminoácidos. Ha dado lugar a algunos enzimas que se han liberado a nivel químico, ¿verdad? Y que le dan esas características propias y reaccionan con el aroma del café. Ahora, aquí tenemos en resumen, ¿verdad? Para que ya lo vayamos viendo y puntualizando,
Factores a considerar del tueste, especialmente el tiempo, ¿verdad? Este tostado final de esta foto que son mías, cuando hicimos estas pruebas de tostado se finalizó en 10 minutos. Recuerden que el rango estaba entre 8 a 13 minutos. Y el tiempo de desarrollo de tueste, una vez iniciado, ¿verdad? Como lo explicaba en el video, la fase de desarrollo fue en 1 minuto 35, ¿verdad? Así que muy importante tener ese tiempo. Va a depender del tipo de café, de la altura, de la variedad y la curva de desarrollo del tueste. Así que eso es muy importante. Además, usted va a tener algunos parámetros como alguna muestra patrón que le va a servir de referencia para poder tostar las otras. Y a medida que usted vaya aprendiendo el proceso de tostado, va a ir identificando de forma visual cuáles son esas características propias del proceso de tostado. Así que tenemos la otra parte, ¿verdad? Que son muchos de los compuestos aromáticos que hablábamos, más de 800, que se liberan y que algunos de ellos ya se han puntualizado bien y se han clasificado dentro de algunos grupos químicos, ¿verdad? O tipos de químicos que se encuentran presentes. En algunos, ¿verdad? Cuando son de mala calidad, se pueden identificar algunos fenoles que pueden ser asociados a sabores con tabaco, ahumado, fenólico, astringente. Luego tenemos otros sabores que tienen que ver con las cetonas, como la mantequilla, los caramelos, los dulces, la miel. Y así un sinfín de sabores, ¿verdad? Que son puntualmente identificables cuando se hace todo el proceso de análisis sensorial o catación. Ahora, ¿qué tipos de tuestes son los que tenemos? El perfil del sabor, finalmente, depende de lo que nosotros le damos al inicio, de los compuestos iniciales que se encuentran en los granos de café y cómo el tostador modifica esas condiciones. Y usted como tostador que estuvo pendiente en todo el proceso, estuvo muy atento a que el café no se le quemara o no le quedara crudo. No se le quedara crudo ni se le quemara. Así que logró el balance o el tipo de tueste que usted quería. Ahora, ¿qué obtenemos cuando sacamos un tostado ligero? Aporta sabores afrutados, manteniendo el sabor original del café, con un ligero toque de acidez, con una acidez un poco más alta. Ahora, si tenemos un tostado medio, se conserva mayor aroma y menor acidez. El tono del grano tiene notas marrones, un poco más oscuro, y el cuerpo del café es ligero. Esos son los descriptores que se utilizan cuando estamos utilizando tostado de café medio. Muy importante que aquí se empiezan a notar un poco más los sabores amargos y a bajar un poco los sabores ácidos. Y a medida que vamos hacia un tostado más oscuro, en cuanto más oscuro sea el tueste, menos es la acidez que se va a encontrar en la bebida del café y algunos de los sabores o atributos se enmascaran un poco más. Es decir, que algunos sobretostados o cafés que se han tostado bastante oscuros inhiben poder percibir esos sabores, como algunos catadores lo han podido escribir. Esto es el grado de tueste, ¿verdad? En este caso, hablando de la escala Armstrong, hay 3 tipos de manera general. Hay tostado claro que va desde 95 a 75, que ¿a qué se refiere este número? Es el sistema de puntos para clasificar el grado color de los diferentes tipos de tostado que ha establecido la SCA o la Sociedad Americana de Cafés Especiales. Así que importante utilizar estos valores de referencia. De 95 a 75 es claro. Luego medio de 65 a 55, ¿verdad? Que aquí es la mayor parte de tostados que se hace, tanto como para preparar algunas bebidas para consumo o para preparación. Luego tenemos tostados más oscuros de 45 a 25, muy importante mencionarlo. Y aquí les voy a mostrar otra foto, ¿verdad? Que yo tomé hace un tiempo de lo que es el manual del Rust Color Classification System del SCA. Y tenemos la parte del manual que nos indica, ¿verdad? Hay unas pequeñas viñetas, cada viñeta trae su color que se saca o se extrae del portafolio del álbum de viñetas y se compara el valor de catación. Este tiene un valor asociado 55, 65. Cada uno de estos colores tiene un valor asociado y va a depender del tipo de preparación que se le esté dando. Ahora, ¿qué tipo de molienda hay que utilizar? Aquí me gustaría mencionarlo. También para cada tipo de preparación de una bebida de café, usted necesita un tipo de molienda diferente. Para métodos de filtrado necesita una molienda. Para preparación de expresos necesita otra molienda. Para catación necesita otra molienda. Eso hay que tenerlo bien constante, bien consciente para poder saber lo que se está haciendo. Y hay algunas formas de cómo se hace en pilón o molinos de piedra, de una forma artesanal,
Aquí se hace una molienda o trituración del café artesanal con un mortero. Entonces lo que trata es de reducir las partículas o la estructura del café para que pueda ser fácilmente usado en métodos de filtrado o en métodos de infusión. Hay sistema de rodillo, que es un sistema de unas muelas que se encargan de triturar el café. Este es un sistema un poquito antiguo. También tenemos ya un poco más tecnológico, los molinos que tienen superficies metálicas, que lo que hacen es chocar los granos contra superficies metálicas para romperlo. Y hay una cantidad de molinos, ¿verdad? Amplificándolos que se pueden utilizar. Así que no vamos a dar marcas, pero ahí está. Creo que esto ha sido todo por hoy para que podamos responder con el ingeniero Frederick. Cualquier consulta ahí, nos apoyamos, ¿verdad? Excelente, ingeniero. Sí, han estado muy activos en el chat de Zoom. Y de hecho, pues, hay una compañera estudiante que se volvió a conectar ahorita por la noche, dice, porque le pareció muy interesante la clase y le dan muchas gracias. Irene dice, excelente clase, muchas gracias. Excelente tema, dice Jenny Melgar. Me emocioné volver a saber otra vez de tu oeste. Ya les pusimos el link de insistencia ahí en el chat. Igual la clase queda grabada en Facebook y en YouTube para que usted también ahí lo pueda hacer. Fíjese, ingeniero, que hay unas preguntas bien interesantes en Facebook. Nos pregunta vamos a ver, es Jairo Navarro. Por favor, ¿nos puede ampliar el tipo de tueste para cada uno de los procesos de secado, natural, honey y lavado? Muchas gracias. Yo creo que ahí puntualmente, como lo mencionábamos al inicio, el tipo de tueste va a depender de su mercado, depender de su cliente, del gusto de la persona que lo compra y de lo que usted va a hacer. Explicamos, bueno, si va a preparar métodos de filtrado, se hace un tostado. Si va a hacer expreso, otro tostado. Si va a preparar bebidas de infusión, otro tostado. Así que depende del uso que usted le va a dar finalmente a ese café, ¿verdad? Y ahí usted puede considerar la consideración muy especial para lo que es honey, melado y lavado. Son procesos naturales, son procesos que se hacen antes de lo que es la torrefacción, considerando, muy importante, que antes de que se pase a tostado, todos esos tienen que pasar por el proceso de la trilla. ¿Por qué? Porque por la trilla es que vamos a hacer que el café se ponga oro o se ponga en grano verde, y a partir de ahí se va a hacer el proceso de tostado. Ahora, la consideración especial que usted mencionaba, ingeniero Frederick, tiene que ver muy esencialmente, ¿verdad? Y como usted lo dijo, en la capacidad y el conocimiento que tiene el tostador para realizar estos procesos, porque tiene atributos muy específicos. Por ejemplo, el honey, el lavado, el natural, cada uno son diferentes en los procesos. Entonces, la gente espera poder identificar otras características muy especiales que no están presentes comúnmente en los cafés convencionales, ¿verdad? Esperan que sabores frutales se hayan concentrado un poco más y etcétera. Entonces, eso por una parte, y no sé si usted tiene alguna opinión. Audio. Recordemos que, excelente comentario, ingeniero, excelente respuesta. Recordemos de que cada proceso pues tiene sus diferentes tipos de tiempos de secado y eso es muy importante. Ahora, sí son un poquito más complejos tostar, por ejemplo, los naturales, porque los naturales hay bastante concentración de mucílago adherido al grano, entonces eso al momento de tostar nos puede, ¿cómo se llama?, equivocar, pensando que si lo dejamos de una coloración un poquito pasada, puede ser que está pasado de tueste. Recuerden que hay bastante concentración de miel también dentro de la ranura del café, entonces efectivamente los naturales son bien complejos de tostar. Bueno, hay otra pregunta de Matamoros Marlon, pero antes dice Martín, buenas tardes, ingeniero, de acuerdo a las diferentes, ¿qué tiempo de desarrollo se le debe dar? Igualmente tomando en cuenta las diferentes alturas. Martín Frankis nos está preguntando en ¿cómo se llama? En Zoom. Muchas gracias, Martín. Lo vimos en el video del ingeniero Fernando, ¿verdad? Muy importante mencionar ahí el tema de los rangos, ¿verdad? El ingeniero Fernando mencionaba entre 1 minuto el tiempo de desarrollo, que puede ser un periodo muy bajo para
sobre todo para café de bajura. Y luego tenemos un rango hasta 1,35 minutos, como mostré en una de las fotos, una fase de desarrollo, y se puede llegar en algunos cafés, ¿verdad? Dependiendo la humedad y la densidad del grano, hasta 2 minutos con 30 en esa fase de desarrollo, ¿no? Pero considerando toda la curva o el desarrollo del tueste, se analiza, ¿verdad? Que más o menos a los 5 o 6 minutos ya se obtiene el primer crack, y a partir de ahí empezamos a estar atentos del segundo crack. Así que eso por un lado. No sé, el ingeniero Freddy, ¿qué opina? Sí, sí, es correcto. Recuerden también que los cafés de altura probablemente soportan mayor tiempo de desarrollo, ¿verdad? A lo que decía el ingeniero Alex con respecto a los tiempos. Los cafés de mayor altura en cuanto a densidades más concentradas, entonces vamos a tener ese espacio de poder jugar con el desarrollo del tueste. En el desarrollo del tueste también hay una parte del tostador muy importante que es el manejo del aire, ¿verdad? Cuando da el primer crack hay una palanca que facilita la entrada del aire al tostador, ¿verdad? Para moderar la llama y que ese desarrollo de tueste sea en un proceso de ascenso de temperatura un poco más no muy rápida. La otra pregunta es de Matamoros Marlon en Facebook y me parece muy interesante porque dice, en la fase de enfriamiento debe ser de 8 a 24 horas para no perder sus atributos. ¿Es obligatorio ese tiempo o se puede hacer en menos tiempo por cuestión de presentar resultados de muestras inmediatas? Bueno, ingeniero Freddy, esa pregunta yo se la cedo a usted. Usted es el catador estrella que tenemos en Jóvenes Caficultores. Ok, bueno, sí es muy importante el tema de, eso se llama reposo de tueste. Reposo de tueste porque, como les mencionamos anteriormente, el grano ha sido expuesto a grandes temperaturas y aún hay concentraciones de CO2 dentro de su grano. Entonces, en ese ambiente, en ese tiempo de entre 8 a 12 horas, es lo recomendable para que no sintamos específicamente sabores o pues, gustos secos, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos encontrar al momento de tostar café fresco? Es como, por ejemplo, cuando llevamos café fresco para expreso, el tiempo de sacar el expreso va a ser un poco más rápido porque la concentración de la crema es un poco más grande, más abundante, y entonces nos vamos a sacar expresos en menos del tiempo establecido. Pero sí es muy importante y es una norma y es una regla específicamente cuando se va a catar muestras para dar un resultado y que le vamos a dar un resultado a un productor. O sea, él llega a nuestro laboratorio con su muestra, le hemos hecho todo el análisis físico, luego dejamos esa muestra reposando para el día siguiente catar, preferiblemente en la mañana, ¿verdad? Y poder estar dándole un resultado bastante objetivo, ¿verdad? Sí se puede catar inmediatamente después de tostarlo, no se limita, o sea, no se puede realizar. De hecho, pues lo hacemos porque, ¿cómo se llama? Hay una respuesta inmediata. En el momento de comercialización sucede bastante eso. Entonces, pero lo recomendable es respetar esos tiempos para efectos de evitar esos gustos secos, ¿verdad? Que se dan por cafés frescos. Yo creo que ya hemos evacuado la mayoría de preguntas. Hay algunas otras preguntas ¿cómo se llama? En Zoom, que ya casi la hemos evacuado. Excelente tema, dice. Saludos desde Guatemala. Carmen Teresa dice, ¿cómo me gustaría poner en práctica todo lo aprendido? No me dedico a ello, pero me interesan mucho esos temas. Me gradué de licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias. Bueno, creo que estamos ya casi para cerrar, ingeniero. Muchas gracias. Sí, Frederick, la verdad que gracias por esta interacción que podemos tener aquí con los jóvenes. Yo cierro con esto. Motivémonos, el tema del café es algo bonito, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro diario vivir, la convivencia. Bueno, aquí les dejo una foto mía aprendiendo un poco el arte latte y relacionándome más con estos temas de calidad, lo cual es muy importante, ¿verdad? Para que sepamos los productores qué es lo que nosotros producimos y los consumidores también
que es a lo que nosotros nos dedicamos. Así que es muy importante. Yo les agradezco su atención, su paciencia, su tiempo. Los motivo a que lleguemos hasta el final y mañana seguimos con todo. El ingeniero Frederick va a ser el titular mañana de la clase con el tema de catación de café. Así que vamos con todo, ¿verdad? Y adelante. Muy buenas noches y saludos a todos. Buenas noches, jóvenes. Mañana no se pierdan la clase, va a estar también bastante interesante. Mañana vamos a ver lo que es, ¿cómo se llama? Equipo de laboratorio de catación. Vamos a conocer el protocolo de catación y vamos a conocer cuál es el formato de catación, tanto del SCA como de cafés especiales aquí en Honduras. Así que no se la pierdan. Buenas noches, nos vemos mañana si Dios lo permite.